Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio Rompiendo el Molde, donde encontrarás muchas cosas sobre crecimiento personal y emprendimiento. Hoy tenemos una entrevista, espero que te guste, quédate con toda la entrevista, estoy totalmente seguro de que vas a aprovecharla y sobre todo, si tienes un proyecto de emprendimiento y quieres participar en esta gran comunidad, no dudes, llámame o escríbeme por mis redes sociales y yo encantado también haré una entrevista a ti porque también te mereces lo mejor, mereces que estés en lo más alto. Contigo, Andrés Valdivieso, tu acompañante en transformación personal. Comenzamos. Molina, autora de Los Padres de la Tierra, parte 1, y de Tú eres mi luz. Estos dos libros están en Amazon, en formato digital, pero también en tapa blanda. Almudena actualmente vive en Tijuana, en México, pero es de España y ha crecido la mayor parte de su tiempo aquí. Esta entrevista va a ser especialmente para ella, donde vamos a hablar un poco sobre su historia y cómo empezó con sus andaduras literarias y toda esta pasión que ella tiene desde muy pequeña. Almudena, buenas tardes. Yo estoy aquí en España, te hago la entrevista y tú desde México. ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme aquí y pues hablar un poquito de literatura y conocer un poquito más de cada uno de los proyectos así. Sí, genial, Almudena. Pues me encanta conocer a las personas, sobre todo de cómo encontraron esa pasión, ¿no? Yo en mi programa hablo mucho sobre la pasión, sobre encontrar ese propósito que nos haga mucho más felices. Y bueno, comparto contigo también esta afición y también estas andaduras literarias. Como tú también escribo desde muy joven y bueno, nos hemos conocido a través de internet, de Facebook, y la verdad es que estoy súper encantado de poder compartir contigo esta entrevista y vamos a empezar haciendo esa primera pregunta, ¿no? De dónde surge todo esto, ¿no? ¿Desde cuándo escribes? ¿Desde qué edad tú decidiste empezar a escribir las primeras letras? Pues serían más o menos entre 14 y 15 años. Me aficioné de una forma un poco obsesiva, se podría decir, de la serie de Xena. ¿Xen? La de Xena, la princesa guerrera. Ah, ok, vale. Me aficioné un montón y a partir de ahí, no sé, esa serie como hizo que mi imaginación explotara y sentí la necesidad de todas esas cosas que se me ocurrían empezar a escribirlas. Y así, yo sola escribiendo y una amiga se dio cuenta de que lo hacía y me preguntó si podía leerlo. Se lo di y le gustó, pero quedó ahí, sin más. Al año siguiente, en mi instituto, una profesora nos dijo que si había alguna extraescolar que el instituto no proporcionara, que habláramos con ella. Y sin pensar, yo le dije, yo quiero hacer teatro. Y me dijo que estaba bien, que ella lo organizaba todo. Y hicimos un par de sketches en inglés, porque ella era profesora de inglés. Sí. Pero dije, no, yo quiero hacer teatro escrito por mí. Y se me quedó mirando así como, no me vas a traer nada. Y dije, sí. Me dijo, bueno, tráeme un guión y yo lo organizo todo. Después de Semana Santa le llegué con el guión, ¿sabes? Se quedó sorprendida como, sí me lo has traído. Dije, sí, yo quiero hacer teatro escrito por mí. Y a partir de ahí comenzamos a hacer teatro cada año. Estuve 4 años haciéndolo hasta que salí del instituto y pudimos presentarnos a concurso.
3 veces. El primer año no nos admitieron porque llegamos tarde a la inscripción porque fue todo muy apresurado, porque realmente no... Pues la profesora no sabía que realmente yo estaba en serio en el tema. Vale. Y uno de esos años ganamos el premio a Mejor Guión. Oh, ¿cuántos años tenías? El año que ganamos el Mejor Guión yo tenía 17. Ah, mira, qué bien. Sí, empecé a los 15 y 3 años más porque repetí bachillerato un año. Yeah. Y de ahí empezamos y la profesora de literatura, por mis redacciones siempre le había gustado cómo me expresaba. Y luego al ver el teatro me estuvo apoyando mucho, me regaló libros para que yo leyera, sobre todo para la escritura teatral, porque no estaba en el teatro, pero aparte, pues como dándome incentivos extras que al resto de la clase conforme a la escritura. Okay. Para que pues yo me fuera motivando más, porque también había otros profesores que decían, no, que no vales para esto. Entonces pero yo ella fue preferí centrarme... Dime. Ella fue parte muy importante. Ajá, esas 2 profesoras sí fueron muy importantes. Porque una me dio la oportunidad del teatro y la otra me dio los ánimos para no desmoralizarme cuando alguien me decía que no valía para ello. Suele pasar. Uh-huh. Ok, sí, la verdad es que cada uno tenemos nuestros inicios, ¿no? De cuando empezamos a escribir y para cada uno es diferente, ¿no? Uh-huh. Para mí también fue parte de un libro que me regalaron. Fue ahí cuando empecé a amar realmente leer, ¿no? Y creo que un buen escritor es un gran lector. Ajá. Entonces, hablando sobre las personas más importantes, las personas más influyentes, estas dos maestras, has dicho que fueron parte muy importante de tus inicios, ¿no? De inspiración para ti o motivación. Pero ¿hay algo más? ¿Hay alguna persona más o algo que realmente te haya inspirado en tu vida para empezar a escribir, empezar a contar historias? Pues supongo también haber crecido viendo a mis padres siempre con un libro en la mano. Ok. Entonces tu familia es una gran lectora, ¿no? Ajá, mi padre tiene una habitación repleta de libros y otra casa más con más libros porque no le entran todos en una sola casa. ¡Wow! ¿En serio? Sí, mi padre... Y supongo que haber crecido con ellos en el círculo de lectores y siempre ellos dándome la oportunidad de ¿quieres un libro? Y muy pequeña ya empecé yo a escoger el propio libro que yo quería leer fuera de los obligatorios del instituto. Okay. Siempre me incentivaron a leer desde muy pequeña. Entonces tus padres, ¿no? Son una gran influencia para ti y realmente eso es bueno. Yo creo que unirte con gente que te aporte en tu vida. En este caso tus padres, ¿no? Estuvieron cerca de ti, ¿no? Y te ayudaron a amar la lectura, ¿no? Para mí eso es súper importante y creo que hace mucho bien a la gente, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, ¿no? Sí. Bueno, siguiendo con las preguntas, bueno, cuéntanos un poco si tienes algún motivo que te impulsa a escribir en particular, alguna meta, algún sueño, algo que te anime cada día a continuar, ¿no? Porque creo que es una gran gesta épica, ¿no? Escribir un libro, aunque sea de 200 o 150 páginas. La persona que escribe tiene que tener algo que le ayude a seguir y ser perseverante, ¿no? Uh-huh. Pues hace 5 años a esta pregunta te hubiese contestado que lo que yo quería conseguir escribiendo era que
ser famosa, que la gente me recordara por escribir. O sea, que algún día un niño de colegio viera mi nombre en su libro de texto. Okay. A día de hoy he conseguido algo mucho más importante gracias a escribir, y ya lo único que quiero es que la gente me lea, vea mi punto de vista y pueda sacar de ello quizá una reflexión de lo que yo escribo. A partir de ahí nada más. O sea, más que nada lo haces por algo personal, por algo que tú quieras transmitir un mensaje. Ajá, ya lo único es transmitir un mensaje a quien me lea e intentar hacer reflexionar de algún modo. Pero ¿qué mensaje intentas transmitir con tus obras? ¿Podrías contarnos un poquito? Pues en Tú eres mi luz intento transmitir un mensaje de esperanza a toda persona que haya sufrido algún tipo de abuso. No intento hacer reflexionar al abusador, porque no creo que el abusador pueda reflexionar, sino a la persona, que no tenga miedo y que puede encontrar su luz donde menos lo espera. ¿Qué te impulsó a escribir sobre ese tema? Ese tema, pues supongo que está influenciado en el primer libro que yo escribí, que yo leí, que se llamaba No se lo digas a mamá, que iba de la misma temática. Pero también, pues ahora que salen tantas noticias, tanta violencia hacia todos en general, me hizo querer escribir algo que no estuviera centrado en el hombre es el malvado. En el libro, cuando lo lees completo, sí, es el hombre quien abusa de ella, pero dentro de él hay una mujer que también es malvada. O sea, quiero mostrar que no es toda hora de locura, es que los hombres... No, hay hombres buenos, hay hombres malos, hay mujeres buenas y mujeres malas. Y como llegar a un punto intermedio entre las dos posturas no tan extremas. O sea, dices que el origen del problema o del conflicto es de las dos personas, de las dos partes, ¿no? Del maltratado y de la persona que es... No, me he debido expresar mal. No de la persona maltratada, sino de que dentro del mundo de la violencia en sí, todos podemos ser malos. Ok. Entiendo. O sea, que todo nos puede pasar, ¿no? Ajá. Con alguna persona en particular. Ajá, sí, o sea, intentar que no se estigmatice al hombre de una forma tan bestia como a veces se quiere mostrar, sino... Claro. Sí, o sea, el hombre es culpa, no solamente a él. Ajá. O sea, que puede haber también una mujer que ayude de algún modo o apoye o le dé igual que le está pasando a esa otra mujer. Y también un hombre que ayude a esa mujer. Ok, vale, entiendo. Está genial, me gusta mucho. Entonces, el motivo o lo que te impulsó fue ese libro en particular, ¿no? A escribir sobre ese tema. Ajá. ¿Y quieres mantenerte en esta línea de temática? O bueno, eres ese tipo de escritoras o escritores que cambian, o sea, se transforman y empiezan a evolucionar hacia otro estilo de narrativa, hacia otra temática, o te gusta solamente escribir sobre ese tema? No, me gusta escribir sobre temas de la sociedad. Temas sociológicos, ¿no? ¿Qué? Sí, por ejemplo, en Los Padres de la Tierra, que es digamos mi historia más importante, sí, publiqué primero Tú eres mi luz, pero sí. Los Padres de la Tierra es muy importante para mí. De hecho, la publiqué más tarde porque me daba miedo hacerlo. ¿Por qué?
No sé, como era tan importante para mí, me daba miedo publicarla y que no gustara, que se criticara mucho, que la plagiaran, muchísimos miedos. Hablando de miedos, ¿qué problemas crees que enfrentan los escritores actuales a la hora de escribir, o sea, el proceso de escritura, y a la hora de publicarse o autopublicarse? Cuéntanos un poquito, porque obviamente tú tienes ya más experiencia y has recorrido un poco más el camino. Pues personalmente yo creo que el mayor miedo es el de fracasar. El fracaso. Pues se nos enseña que podemos conseguir todo si lo queremos, y a veces por mucho que lo quieras, hay algo que está fuera de tus manos y no lo puedes conseguir tal y como tú lo tenías en tu mente. Y a veces cuando eso pasa te puedes desmoralizar y decir, no lo vuelvo a intentar. Yo me... Ya, tú tardaste mucho en escribir estos libros, o sea, el que nos estamos hablando ahora, Los Padres de la Tierra. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo? Pues el primer borrador es aquel que te he hablado al principio, de que empecé a escribir y una amiga lo leyó y luego lo dejé. Ese fue su primer borrador. Luego, cuando terminé el teatro, lo volví a retomar y lo cambié a algo completamente diferente. La misma esencia, pero una historia diferente. Ah, ok. Lo terminé, pero lo mandé a un par de editoriales, no me contestaron y comencé a escribir otras cosas porque pensé, pues no... La idea no gusta. Comencé a escribir otras cosas, fue cuando escribí Tú eres mi luz. Y ahora en la cuarentena estaba arreglando detallitos de Tú eres mi luz para entretenerme. Y mi madre me dijo que por qué no autopublicaba, que hacía escribiendo tantas cosas y que nadie lo viera, que lo intentara. Si no lo intentaba, pues nunca iba a conseguir nada. Y dije, pues es verdad, tienes razón. Y saqué Tú eres mi luz, me puse a arreglar Los Padres de la Tierra y ahí está, y ahora estoy con la segunda parte. O sea, sí han sido muchos años Los Padres de la Tierra, por eso le tengo ese cariño. Claro, siempre pienso que los primeros libros de los escritores son como algo muy especial, ¿no? Porque significa mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas horas incluso de desvelos, ¿no? Porque estás pensando en qué va a pasar con tu historia, vas a poder publicarlo o no vas a poder publicarlo. Y ahí, como tú has hablado, hay ese miedo tan atroz, o sea, tan malo de fracasar, ¿no? Y creo que eso es lo que echa para atrás a muchas personas que de alguna manera sueñan con algo, con ser o hacer algo, y de repente pues ese miedo les invade, ¿no? Y la verdad es que te valoro muchísimo por eso, porque como te vuelvo a repetir, no es fácil perseverar, son muchas horas de escritura, ¿no? Muchas horas, como te digo, de esfuerzo. Y hablando de esto, tu proceso de escritura, vamos a hablar un poquito sobre cómo trabaja Almudena a la hora de escribir, ¿no? Porque cada escritora tiene su libreto, ¿no? Como se dice, cada persona tiene su forma de escribir. Yo tengo la mía, pero vamos a hablar de la tuya particularmente. ¿Cuáles son las cosas más importantes que tú necesitas a la hora de escribir? ¿Escribes, por ejemplo, en formato papel o lo tienes todo más organizado? ¿Eres una escritora que es de brújula o una persona que planea todo al detalle, todo perfecto? Cuéntanos. Pues
Me gusta como un poco de mitad y mitad. Cuando tengo la idea, primero la pienso mucho en la cabeza y voy anotando en papel las ideas básicas. Ya. Luego empiezo en el ordenador y intento desarrollarlas un poco. Cuando ya lo tengo algo así un poquito más estructurado, mientras voy escribiendo, si se me ocurren ideas para capítulos próximos o frases de personajes, las voy apuntando en papel y cuando ya, digamos, tengo la historia más o menos desarrollada bien, lo imprimo, Okay. lo leo y me hago resumen de cada capítulo y lo vuelvo a reescribir. Como aparte de lo que escribiste anteriormente. Ajá, para hacer como un arreglo de eso primero que tengo. Ya. Hacerlo ya más con más formato, más estructurado, sin que no haya, ¿cómo se dice? Incongruencias. La ortografía, las palabras, ¿no? Ajá, pero como soy un poco despistada y no veo muy bien, me gusta volver a escribirlo mirando en el papel lo que ya escribí, los apuntes que tengo del capítulo y volverlo a escribir para que no se me pase nada. Y aún así se me pasan cosas. Wow. Que luego en la última corrección me doy cuenta que esa ya la hago solo con el ordenador. Ya. Vale. Sí, eres entonces a medias, ¿no? Yo también soy así. A mí me encanta inspirarme, escribo. A lo mejor escribo una tarde sin parar para conocer al personaje. Y luego ya lo paso al esquema, ¿no? A la planificación. Yo de hecho tengo un libro. No sé si tú después ahora nos dices si recomendarías un libro de cómo escribir. Tengo un libro de Iria López Tejero. Y para las personas que escriban, que nos escuchen, yo se lo recomiendo muchísimo porque la verdad a mí me está ayudando bastante. Y ella ha creado una comunidad que se llama Literautas. Lo puedes encontrar en su página y la verdad es que te lo muestra todo, ¿no? De principio a fin, cómo debe ser elaborar una novela. Claro está que cada uno pues puede adaptarlo a su manera, ¿no? Cada uno puede crear de una manera diferente su planificación. Entonces, ¿tienes algún libro que te haya ayudado en tu proceso de escritura a poder escribir mejor? ¿O algún libro en particular que te haya aportado para tu escritura? Pues solo leí el de escritura teatral y luego voy leyendo artículos, busco por internet tips para agilizar el proceso de escritura o hacerlo más cómodo, pero un libro así como tal, aparte del de escritura teatral, no he leído. Vale. Solo busco por internet cuando tengo dudas, busco y me voy informando así poco a poco. Lo bueno ahora de la tecnología. Ya. Genial. Vale. Vamos a hablar ahora sobre, y con esto creo que podríamos acabar con las últimas preguntas, hemos hablado sobre el proceso de escritura, cómo tú escribes, en qué te inspiras, y ahora vamos a hablar sobre la siguiente parte de, bueno, ahora que ya tienes el borrador, o sea, ya tienes el libro escrito, primero vas a decirnos un poco cuál es tu sentimiento, ¿no? El sentimiento que tienes cuando ya pones el último punto y escribes el fin en la hoja. Y segundo, vas a hablarnos sobre cómo es ahora o qué decidiste hacer a partir de ese momento. Tú autopublicaste, así que
hablarnos sobre esta parte de emprender, ¿no? Porque de alguna manera autopublicarse es emprender y realmente, bueno, como te decía, mi podcast habla mucho sobre emprendimiento, sobre crecimiento personal y aquel que escribe sabe muy bien que uno crece como persona al igual que el protagonista crece también, ¿no? Entonces, háblanos un poco de eso, sobre la autopublicación y tu experiencia. No, pues cuando termino el libro es de satisfacción extrema. Es como que ya está completo y cuando dices me gusta es de satisfacción extrema. Luego, cuando empecé con la autopublicación, primero estuve mirando qué opciones eran mejor. Y me decanté por Amazon porque supongo que es la más global y a donde más gente se puede llegar. Claro. Y tiene una plataforma bastante sencilla de utilizar. Es fácil el proceso. Lo único complicado es si vives en México el tema de las regalías. Pero como yo vivo en frontera no tuve tanto problema. Okay. Y luego el otro problema que puedes encontrarte, que ahí sí fue como que no puedo subir el libro, es el tema de la portada. Porque si lo quieres en formato físico. Porque tiene como Amazon, pues obviamente no comprueba nada. Tal y como tú lo subas, así se va a imprimir. Y si no concuerda el formato con el de ellos, va a salir mal impreso. Oh. Y es de probar una y otra vez hasta que consigues que todo cuadre. Porque claro, yo al autopublicar no consideré necesario contratar a un corrector o a un maquetador o a alguien que me hiciera la portada. Todo lo hice yo. Todo. Wow. ¿Cómo te diseñaste la portada? O sea, ¿cómo lo hiciste? Bueno, la portada me ayudó bastante mi esposa. Es más creativa en ese sentido. Y con un programa de edición de estos gratuitos. Vale. Y ahí probando con fotografías para que las fotografías no tuvieran copyright. Fotografías que nosotras hemos hecho por ejemplo, la de los padres de la Tierra. Sí. En la portada aparece arriba una nebulosa, que eso es una que me daba la aplicación, con unas estrellas que simboliza una parte del libro, que pues, las hicimos nosotras, que ese símbolo es una mezcla de nuestros horóscopos, así como detalle curioso, y mezclamos nuestros horóscopos y hicimos esa forma. Y en la parte de abajo sale una ciudad destruida, que es la ciudad donde yo nací. Un poco cogimos una foto que nosotras hicimos y la juntamos con otra para cambiarlo un poquito porque quería que saliera el mar y en esa perspectiva no salía. Y lo editamos como si quedara destruida y así. Claro, entonces sois un equipo, ¿no? No estás sola. Ajá, ella con las portadas me ayuda y es mi lectora beta. Qué bueno, supongo que ella es amante de la escritura y de la lectura también, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho nos conocimos por eso, y a ella le gusta leer y de ahí nos conocimos. Claro, eso es fundamental, ¿no? Pienso que eso ayuda muchísimo al escritor o al emprendedor, porque uh-huh. es un poco complicado, ¿no? A hacerlo solo, pero bueno, si tienes ayuda, mucho mejor. Si tienes uh-huh. alguien que te apoye o que te guíe o alguien que te ayude con los detalles, como lo hizo tu chica, pues súper bien. Uh-huh. Pues, Almudena, vamos a acabar con la última pregunta, ¿vale? Y yo creo que es una pregunta genial para la gente que te vaya a conocer por medio de tus libros. ¿Qué les dirías a esas personas que están fuera, a esa gente que no te conoce? ¿Qué les dirías sobre tu libro y por qué deberían leerlo? Pues les diría que si les gusta una historia que les vaya a dar un
punto de vista a lo mejor no diferente, porque probablemente coincida a lo mejor con el punto de vista de ellos, eso no lo puedo saber, pero sí que te muestre una realidad, o sea, un futuro en el que podemos llegar si la realidad de hoy no cambia. Realmente el panorama que muestro es una realidad a la que yo creo que podemos llegar. Si las tensiones de a día de hoy no cambian. Aparte de, pues, juntártelo con una historia que creo que te va a entretener y te va, si te gusta el misterio y cosas sobrenaturales de extraterrestres y ese tipo de cosas, te va a gustar. Eso les diría yo. O sea, si... Claro, en definitiva es como tomar conciencia, ¿no? Ayudar a las personas a que tomen conciencia de lo que podría pasar en un futuro si no hacemos nada actualmente, ¿no? Ajá. Sí, creo que en una frase que resume mucho lo que quise plasmar de esa realidad en el libro es una que dice que algunos optaron por callar y no alzar su voz cuando la locura que se apoderaba poco a poco de cada país. Lamentablemente, estar callados cuando aún se podía hablar los dejó mudos cuando más necesitaron gritar. Creo que esa frase resume mucho lo que quiero plasmar en el conjunto del libro en lo que es la situación social. Muy interesante. Muy interesante, pues bueno, creo que esto es todo. Has compartido tu mensaje súper bien. Estoy súper alegre de poder hacer esto. Me encanta compartir estas experiencias y bueno, muchísimas gracias, Almudena, muchísimas gracias por este aporte que has dado al mundo. De alguna manera has dejado esa huella, ¿no? Para las generaciones o para la gente que te quiera leer, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Almudena, y muchísimas gracias a todos aquellos que, bueno, se han tomado el tiempo también de escucharnos, a ella, a esta escritora española, pero residente en México, y a mí, Andrés Valdivieso, creador de este podcast, y también creador del futuro libro llamado Más allá de tu realidad, que también, por supuesto, estará en Amazon. Y bueno, podrás encontrar también, por supuesto, el libro de Almudena en Amazon también, y en alguna otra parte se puede encontrar o solamente en ese lugar, en esa plataforma. Solo en Amazon. Vale, solo en Amazon. Ok, el próximo apartado será, si Almudena me permite también, voy a relatar un poquito un pequeño extracto de su escritura, pero esto será después de la entrevista. Muchísimas gracias, nos vemos ahora.